La historia de Colombia en el siglo XX ha tenido una gran importancia en la conformación de la sociedad que conocemos hoy en día. Y es que en ese momento hubieron grandes cambios políticos, sociales y económicos a lo largo de todo el país, algunos buenos, otros no tan buenos. Lo primero que es realmente importante abarcar es la industrialización general de todo el país, desde empresas de minería hasta empresas de farmacéutica, todo como el inicio del capitalismo en el país. También la economía del país estaba empezando a evolucionar. La exportación agrícola estaba empezando a crecer muy rápidamente, lo que beneficiaba mucho a los campesinos y a sus familias. Por lo que muchos de los que no migraron a las ciudades para ir a las empresas o fábricas de ese momento decidían quedarse en sus casas para sembrar los alimentos más fuertes que había en ese momento, como el plátano, el café o el tabaco, entre otros productos de exportación que eran bastante fuertes en su momento y que incluso hoy siguen siendo bastante fuertes. También la violencia, el conflicto armado y la narcoguerra es de gran importancia conocerlas y tenerlas en cuenta porque fueron conflictos que cambiaron el panorama de los cultivos ilícitos y la deformación de la economía del país, ya que al momento de hacer masacres tenían plantíos de sustancias alucinógenas como la marihuana o planta de coca. Y esto generaba una inflación y otros procesos económicos y también ambientales que deterioraban el país de alguna manera. Ya sabiendo esto, y saltándome gran parte de la historia de Colombia en el siglo XX, podemos empezar con este corto documental. La historia de la medicina en Colombia ha sido bastante poco clara, y de hecho los recuentos históricos se han perdido gran parte de ellos a lo largo del tiempo, y la tradición oral se ha perdido casi en su totalidad. Aún así, de las investigaciones hechas por el doctor Emilio Quevedo por más de 30 años nos da una pista de cómo fue la medicina en Colombia tiempo atrás. La medicina precolombina en sus inicios fue muy trascendental, con el uso de hierbas y plantas aromáticas para curar enfermedades y dolores, ya que muchas comunidades indígenas tenían un hábil uso de hierbas y medicina tradicional muy efectivo, en el que los dolores se curaban muy eficazmente. Pero con la llegada de los españoles a finales del siglo XV, las cosas empezaron a cambiar. La medicina especialmente empezó a desaparecer, no quedaron sino unos pocos documentos que relataban algo de esta medicina tradicional. Pero la medicina colonial empezaba a cambiar. El uso de hierbas extranjeras era cada vez más frecuente, pero se seguían usando muchos remedios caseros y se dejaban las enfermedades a merced de la recuperación del cuerpo. Pero el problema es que muchos de los remedios eran de tradición oral, es decir, no había nada escrito. Era pasado de generación en generación y solo usado cuando dictaba la situación. Pero hubo un cambio total alrededor del siglo XIX con la revolución industrial. El capitalismo estaba tomando terreno muy fuerte y rápidamente. Entre los sectores que tomó estuvo la medicina. A principios del siglo XX llegaron las primeras industrias farmacéuticas, que estaban lideradas especialmente por extranjeros que tenían estudios de medicina muy avanzada. Para el día de hoy, la industria farmacéutica mueve alrededor de 4.2 billones de pesos anuales en todo el mundo, donde muy probablemente tú has comprado al menos una pastilla en toda tu vida. Pero la medicina ha cambiado de generación en generación. Es por eso que este documental está específicamente notado hacia mi familia, en cómo ha cambiado el uso de los medicamentos y remedios caseros en las últimas 3 generaciones, y tomándome a mí y a mi hermana como la última generación, siendo que pasamos por abuelos, padres e hijos. La medicina de la familia ha cambiado poco a poco, pero de una forma notable, ya que en la generación de mis bisabuelas se usaban muchos remedios caseros, pero se hizo un salto tremendo a la generación de mis abuelas, donde no hubo o no hay conocimientos de remedios caseros, y si los hay es de forma muy general, pero poco precisa y bastante superficial. Pero el consumo de medicamentos y pastillas ya era más médica. De igual manera, el salto a la generación de mis padres y madres fue igual al de mis abuelas, ya que se había perdido casi por completo la tradición de la medicina tradicional, y la industria farmacéutica estaba implícita en la vida de todos los días, ya que era relativamente fácil conseguir medicamentos en sectores urbanos. En sectores rurales la cosa se complicaba más, pero el uso de medicamentos aún así se mantenía bastante alto, especialmente para valores comunes como el de cabezas muy fuertes. Pero en las investigaciones me topé con algo muy común en la rama generacional de paterna, y fue el uso de la medicina alternativa homeopática, o más conocida como homeopatía. Y es que la gran mayoría, por no decir todos, de las generaciones de abuelas para abajo han utilizado homeopatía, e incluso Flor Sierra está controlando el cáncer de piel a través de la homeopatía. Por lo que decidí orientar mi trabajo como una comparación desde mis abuelas hasta mis padres y madres con esta pregunta. Desde el punto de vista generacional, de madres a abuelas, ¿cómo ha cambiado en mi familia el uso de la medicina y los remedios caseros? Así que vamos desde mis abuelas. Mis abuelas Estela Marín y Flor Sierra. Estela nació en San Vicente, Antioquia, en la zona rural. Flor nació en Guadalupe, Santander, también en la zona rural. Utilizo el sauco y la limonaria. Ah, no, ahorita no estoy utilizando nada, casero, ninguno de esos. Por ahí cuando me da la gripa utilizo
o para que me duele el estómago, utilizo una hojita de boldo para el estómago, de eso no, nada, no hay tal era que no, que antiguamente no había ni hospitales, eso era, tocaba era para los médicos por ahí del pueblo, medicuchos. Pero yo al hospital al médico fui solamente cuando estaba en embarazo, pues a control nada más. De resto muchas veces voy al hospital, pero eso es un laboratorio, eso no es un hospital, es un laboratorio, pero hay un examen de colesterol o de azúcar. Cuando era joven y que me dolía la cabeza tomaba mejoral de aspirina. Mucho es el que me tome por ahí, que esté tapada, así la nariz, congestionada, me tome por ahí un aspirina. Pero esto no, nada más. Pero eso es muy raro el 500. En ese momento, ¿qué remedios te enseñó tu mamá? No, ni eso mismo, que eso era lo que existía. Nada más. Lo mismo de siempre, lo mismo que eso era lo que existía. ¿Qué tipo de medicamentos utilizabas cuando eras más joven? Siempre he tomado para la tensión, losartán. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde que tengo 18 años y ahora tengo 57. ¿Y cuando eras menor de edad? Nada, Nada. ni Ok. ningún medicamento. Más que todo la limonada. Limonadas con panelita caliente por ahí para las gripitas, más nada. De resto no. Ok. ¿Y digamos aromáticas o algo por el estilo? No, ¿Hierbas? en el campo no se veía eso. ¿Y todavía sigues utilizando algún tipo de remedio? No, ninguno. ¿Y por qué lo dejaste de utilizar? Porque no los necesito. A los 16 años. ¿Y por qué fuiste? Creo que fue una intoxicación con alguna comida. Cuando yo nací, habían era parteras. No iba, las mamás de nosotros no iban al hospital, sino que las atendían las parteras de las fincas. ¿Qué tipo de personas que utilizaban hierbas, por ejemplo, curanderos o banderos? Sí, más que todo hierbas, pero pues, yo no me acuerdo qué tipo de hierbas, pero utilizaban era muchas hierbas. ¿Qué tan seguido tomabas las pastillas que te tomabas? Cuando tenía esa edad, Sí. seguido, cada vez que me daba dolor de cabeza, cualquier dolor era tomando acetaminofén. Muchas, ¿Y más o menos qué tan seguido? las pruebas a 3 veces al día. ¿Y qué tan seguido utilizabas remedios? No, solo eso. Llegando a la generación de mis padres, las cosas no se notaron diferentes. El uso de remedios caseros ni siquiera se usaba en algunos casos, y las pastillas más utilizadas eran el acetaminofén como un analgésico, y los remedios solo se usaban en momentos muy poco comunes y muy específicos. Pero de alguna manera, la medicina en ambos casos cambió un poco, ya que con la llegada de la industrialización y una movilización a las zonas urbanas en el caso de mis padres hizo una gran diferencia. Empezaron a estar más cerca de los kioscos y droguerías donde dieron alcance casi inmediato a medicamentos de todo tipo. Pero aún así, no hay afinidad a los medicamentos y pastillas, ni por madre ni por padre. Ninguno de los dos utiliza medicamentos de droguería. No hay confianza en la calidad de ellas, razón por la que usa homeopatía mi padre y mi abuela. Y mi madre y otra abuela las usan en momentos demasiado específicos. Pero en ambos casos creen en la medicina y si un médico receta el uso de pastillas, la usan por bien propio. ¿Qué tipo de medicamentos o remedios usabas cuando eras joven? Cuando era joven, mi abuela a veces me daba agüita de sidrón para los cólicos. No, de pronto como agüitas de manzanilla, cosas así. Más que todo era pues la de sidrón que me daba mi abuela, de pronto de canela y cosas así. Ahora, no, de pronto aromáticas, de pronto de manzanilla, agua de canela, de pronto así como cuando es para las defensas y eso, ahora se me olvidó el nombre, el que parece como
como una raíz. Jengibre. Ese. Pastillas, no sé, de pronto acetaminofén, más que todo. Sobre todo acetaminofén. Sí, sobre todo acetaminofén Y ahora, para el dolor de cabeza y eso. También de pronto acetaminofén y Advil. Pues es que según sé, yo de niña era enferma, o sea, se me bajaban mucho las defensas, entonces me enfermaba mucho. ok, y las personas, digamos, que un poco más tradicionales que manejaban hierbas como curanderos, sobanderos y todo este tipo de cosas. Sí, pues utilizaban muchas hierbas dependiendo de los síntomas de la persona. La caléndula, la ruda, la manzanilla, hasta la marihuana. Sí, de hecho, muchas personas la echaban, o no sé si todavía lo hacen, en alcohol para aliviar dolores. ¿Y tú cuando eras un poco más pequeña, qué tan seguido tomabas pastillas? No, pues de pronto como cuando me dolía la cabeza y eso. ¿Qué tipo de medicamentos o remedios caseros tradicionales utilizabas en el tiempo cuando eres un poco más joven? Cuando era niña me daban para el dolor de estómago que era agua de arroz tostado. O en ocasiones nos daban agua con canela y con guayaba cocinada. ¿Y qué tipo de pastillas utilizabas en ese momento? No habían pastillas. Ok, ¿por qué no habían pastillas? Porque en el lugar donde estábamos se manejaban mucho las cosas naturales y pues afortunadamente no habían enfermedades graves. Se usaban remedios muy caseros, hojitas y demás plantas. ¿Qué tipo de medicamentos o remedios caseros utilizas ahora? No uso medicamentos, no me gusta la medicina artificial o de laboratorio o farmacéutico, no me gusta mucho, a menos de que sea una enfermedad muy grave y que haya ido al médico y que ya por cosas obligatorias tenga que usarla, lo haría, pero pues no la he necesitado. Actualmente uso lo que es la medicina homeopática desde hace ya unos años y a menos de que de pronto haya algo así como, pues tal vez de pronto un acetaminofén, que es como la más conocida en dado caso que tengas un dolor de cabeza, o pues eso es como lo más que hemos llegado a usar. ¿Y por qué dejaste de utilizar así remedios caseros? No he visto la necesidad de usarlos, pues si ya conozco la medicina homeopática, pues ya sé que eso me puede ayudar. ¿A los cuántos años fuiste por primera vez a un hospital? A los 10 años. Fue porque me dio un rebote de amibas. Y en ese momento fue cuando ya pues tuve la experiencia de tener contacto con un hospital. ¿Y qué tipo de remedios a ti te enseñó tu mamá o tu familia que recuerdes? Los remedios caseros, los que mencioné inicialmente. El agua de arroz tostado y el agua de canela con guayaba. Eran las dos agüitas que nos ayudaban muchísimo. Hay otras hierbas, pero no tengo el nombre en este momento. Caseros utilizaban mucho las hierbas. Utilizamos la albahaca, especialmente cuando me dolía el estómago, que me acuerde. ¿Y qué tipo de pastillas utilizabas en ese momento? Mi mamá me acuerdo que me daba la aspirineta cuando me dolía de pronto la cabeza. Me acuerdo que se compraba el Alka-Seltzer, la aspirina. Bueno, eso era ya, digamos, para dolor, y mertiolate, que eso ya era para heridas. El yodo, se utilizaba mucho el yodo salil, que era para los golpes. Se utilizaba mucho el Vivaporub. En este momento medicamentos no utilizo sino homeopatía. Llevo ya utilizando la homeopatía hace más de 20 años, 22 años. Como que el campo mismo lo somete a uno a ese entorno, a ese medio, y en ese medio uno vive sano. Desde que uno se alimente bien, que come uno frutica, porque en el campo se come bien. En el campo se come muy bien. Si se come mal es porque uno está durmiendo, porque todo es muy natural. En el pueblo, ¿habían doctores? Sí, claro, hay un hospital. Incluso no solamente habían doctores ahí en el pueblo. En esa época existían brigadas de salud también en las escuelas, o sea, se hacían brigadas de salud en las escuelas e iban a hacer las vacunaciones. Lógicamente a mí me llevaron para ponerme una vacuna,
pero no para hacerme un examen, solamente colocaban su vacuna y ya. Existían también, se me olvidó el nombre, eso eran como puntos donde estaba una enfermera en una vereda. Entonces, digamos, en el caso de nosotros teníamos que ir a otra vereda, ¿sí? Que era el puesto de salud, se llamaba. Los puestos de salud existían en esa época, ya no existen, ahora ya toca directamente el hospital. ¿Pero por qué en el hospital? Porque el puesto de salud, cuando eso el transporte era difícil, o sea, se demoraba mucho, 2 horas podría ser mucho tiempo y podría ser la vida de una persona. Entonces lo que hacía era ese puesto de salud, era el sitio más cercano donde tú podías ir a que le hicieran algo si llegaba a pasar, mientras llegaba al hospital. Ahora, como ya hay carros, hay vías de acceso mucho más fáciles, celulares, pues ya mucho más fácil poder llegar al hospital directamente. Pero allá hay un hospital muy bueno, muy completo. En este momento, ¿qué tipo de doctores había, teniendo en cuenta también los sobanderos y los curanderos y todo este tipo de personas? ¿Qué había? ¿Qué tipos de doctores? Yo tuve la experiencia que tuve un curandero cuando me dieron se me inflamaron las amígdalas. Eso tiene otro nombre allá, le llaman las paperas, que es que se le inflaman las glándulas paratiroides, que llama paratiroides, sí, exacto. Esas glándulas se inflaman y duré como unos 3-4 días que no podía como comer, tragar, porque se le inflama a uno y no tiene uno casi acceso. Y él me hizo un rezo, recuerdo que fui y lo vi, y me hizo el rezo como a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde ya estaba bien, ya podía comer común y corriente. Me metió a un cuarto, porque precisamente están haciendo política, entonces el hombre, uno de los políticos le dijo, don José María, caballero, ese era el nombre. Es que el muchacho está enfermo, entonces a ver si me le ayuda ahí con un rezo. Claro que sí, claro que sí. Y me metí en un cuarto, recuerdo así la escena, él se arrodilló y al frente mío había una gallina con de esas que, eso medio oscuro, imagínense un cuarto en el campo y él se arrodilló, me dijo, rece una oración, rece el Padre Nuestro. Y mientras tanto él llegó y se arrodilló y me hizo la señal de la cruz. Ya llegó y cogió con las manos, con los dedos, la yema de los dedos, tocó la lengua. Se humedeció de la saliva de él y me la puso en la frente, en el pecho, y me hizo la señal de la cruz. Cuando me enfermo también así que hace mucho tiempo, o que tengo así un brote o algo, de pronto utilizo la medicina homeopática. Normalmente el que la necesita, porque cuando yo crecí la medicina pues era como asequible a todo, ¿no? Cuando eso había de pronto en cierta manera el hospital daba eso, ¿no? Mi papá tuvo lepra y ese tratamiento se lo dieron gratis, completamente gratis. Fueron 5 años de tratamiento continuo, muy juicioso, que para las personas que les daba lepra, ellos fueron pensionados y mi papá se pensionó hace más o menos alrededor de unos 6 años, ¿sí? 6, 8 años, precisamente por eso. Es algo que incluso mucha gente no sabe, no tiene idea de eso, ¿no? Eso es por desconocimiento, porque él tenía que haberle dado la pensión antes, porque todo eso es una ley en Colombia. Las personas que tuvieron lepra y se curaron o tuvieron contacto con eso, puede recibir una pensión. Eso fue una ley que salió hace mucho tiempo. Él sí le dieron la medicina. Entonces, en ese momento no había problema, digamos, si fuera una cuestión socioeconómica. Simplemente la medicina estaba ahí y el Estado mismo le estaba dando. Actualmente lo hace. Pero el problema es, ahorita, que hay mucha farmacéutica, hay mucha competencia. Y como hay mucha competencia, entonces la salud se convirtió en un negocio. Antes no era de esa manera. Entonces por eso socioeconómico era, si fuera de gente del campo, gente de plata, gente que no tenía plata, el acceso era muy similar para todos. Ahorita es simplemente porque la salud la convirtieron en un negocio. Llegando ya a la llamada generación Z, nosotros realmente no usamos casi medicina ni tradicional ni alternativa. Y si usamos son recetas, pero no por automedicación. Tomamos medidas para no enfermarnos, pero más allá de eso somos personas que nos alimentamos bien y tenemos una salud bastante estable, tanto en mi caso como en el de mi hermana, Daniela Garzón. Pero aún así hemos utilizado desde medicina farmacéutica hasta medicina tradicional, que en ambos casos funcionaron. Pero ¿por qué se ha perdido la medicina tradicional en la familia? La razón es que con la llegada de la industrialización farmacéutica, el querer formar capital con la medicina, la calidad y la eficiencia de las pastillas y medicamentos era un requisito esencial en ese momento. Y las personas veían más fácil el usar pastillas que eran muy buenas y eficaces que las hierbas que a veces funcionaban y otras no, y que dependían de un sistema inmunológico. Razón por la que poco a poco
generación a generación se perdió el uso de la medicina tradicional y también por otra razón, y es que este tipo de remedios no quedan documentos en su gran mayoría y solo se pasa en una tradición oral, y muchos de ellos se pierden porque o no se usan o ni se mencionan en una generación, y hasta el día de hoy se han perdido incontables cantidades de información no documentada, y por eso se perdió la medicina tradicional poco a poco. Con la limonaria, la ruda de Castilla para el estómago, sí, solamente hierbas aromáticas, varias. No, sí, cuando era joven y cuando toda la vida, sí señor, toda la vida y hasta aún todavía las utilizo. ¿Tú en este momento utilizas algún medicamento? Yo no los medicamentos, no son homeopáticos para el cáncer de la piel, solamente eso, sí señor, para el cáncer de piel, el medicamento de ave, pero química, poco y nada.